Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presenta Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín. Amables oyentes, les saluda Carlos Alberto Torres Viloria, Charles, y les doy la bienvenida a este programa radial Comuna 1, la utopía nororiental, a través de Catovi Radio. Este es un espacio para conocer y reconocer los aspectos positivos y características más destacadas que identifican y proyectan a la Comuna 1. Hoy con Miguel Tamayo, una de las personas con voz y autoridad en el contexto del territorio, conocedor y constructor de procesos sociales y comunitarios en la comunidad. Comuna 1 Nororiental de Medellín, un territorio de talentos y proyección comunitaria pionera en procesos y proyectos de ciudad. Miguel, gracias por permitirnos conocer a través de tu experiencia lo que es la Comuna 1, su conformación, proyección y todas esas maravillas que destacan el territorio. Gracias a ustedes por permitirme compartir mi conocimiento y mi saber que he tenido acumulados hace más de 50 años que habito la Comuna 1 Popular de la ciudad de Medellín y habito la zona nororiental de esta misma ciudad. Miguel, ¿cómo se da la conformación de la comuna y cuál fue su proyección inicial? Bueno, hay que entender que esta comuna, igual que todas las otras 4 comunas, la 1, 2, 3 y 4 que conforman la zona oriental, en el 2020 ajustaron 100 años de existencia, de haber sido conformadas. Y hablar en particular de la Comuna 1 habría que remontarnos a la década de 1920, donde hay que entender que la mayor parte de la gente que llegó no meramente a la Comuna 1, sino a todas las otras 3 comunas, a toda la zona oriental, es gente que viene de diferentes municipios del departamento de Antioquia, vienen de otros departamentos, de Córdoba, del Valle, de Viejo Caldas, y se fueron instalando no solamente en la Comuna 1, sino en toda la zona oriental. Como lo decía el viejo Silvio, por la gravedad de la tierra nos aferramos a las laderas, y así se fue conformando la Comuna 1 Popular. O sea, así se fue conformando el barrio Guadalupe, y ahí para arriba se van conformando los barrios Santa Cecilia, Marco Fidel, luego el San Pablo, luego el Granizal y también Santo Domingo, y de ahí se fueron sintiendo los últimos barrios que se fueron conformando en esta comuna, que son los que quedan, que le llamábamos nosotros la zona del Limbo en 1990, como los barrios Compromiso, los Carpineros, la Avanzada, Nuestra Señora del Rocío, y así sucesivamente. Hay que entender que todos llegaron, primero, desplazados de la violencia del campo a la ciudad, vinieron a aferrarse a esta ladera. Segundo, hay que entender que la mayor parte de nuestros bisabuelos y abuelos eran campesinos que no solamente venían a la ciudad huyéndole de la violencia, sino que venían también buscando alternativas de empleo y buscando alternativas para que muchos de nuestros padres, nuestros tíos y tías tuvieran un mejor proyecto de vida y una mejor situación económica en calidad de empleo. Entonces llegaron también a buscar empleo y también a cuidar la vida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también perdieron, muchos de nuestros familiares que hacen parte de la Comuna 1. Somos víctimas de la violencia de este país que lleva más de 100 años en violencia. ¿Cómo era la participación de la comunidad en ese entonces? ¿Cuál era el nivel de compromiso y cómo se definían las acciones para darle inicio a lo que hoy es la comuna? Es interesante porque nosotros en el 2020, en compañía con otras organizaciones,
construimos un documento. El periódico de la Comuna 2 construyó un documento que en convite nos construimos. O sea, hay que entender la palabra convite. O sea, los convites fueron fundamentales porque los convites son originarios de nuestros pueblos originarios, como son los pueblos indígenas, nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos afros. Ellos y ellas se encargaron también de traer todas esas costumbres, todas las tradiciones, y a partir de ahí se fue construyendo la Comuna 1. Hay que entender que la Comuna 1 no tuvo diseño arquitectónico y planeación, con excepción pues, de otras comunas, concretamente la Comuna 4, una parte de Aranjuez, tuvo mucho diseño arquitectónico, una parte de la 2, pero al borde del río, tuvo diseño arquitectónico. De resto, lo que fue la Comuna 1 y la Comuna 3 no han tenido diseño arquitectónico. Hacíamos las casas como nosotros los pobres hacemos los peceros, ponemos las casas donde nos dan las ganas, o sea, no hubo una división ni un diseño arquitectónico que permitiera que estuvieran cuadrículas, que eran polígonos y que hubiera todo un diseño, o sea, porque lo único que respetaba culturalmente era que los barrios de nosotros en la Comuna fueron una fiel copia de muchos de los pueblos originarios de donde venían nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, dejaban el espacio para el templo, dejaban el espacio para el parque en algunos lugares, dejaban espacio como para la sede de una organización que fue fundamental después de los 50 y 60, que fueron los comités cívicos. O sea, antiguamente, antes de existir la Junta de Dirección Comunal, se conformaron los comités cívicos. Esa fue la figura político-administrativa de cómo nuestros abuelos, nuestros padres fueron abriéndose en terreno y fueron construyendo sus barrios, fueron construyendo las vías, fueron construyendo los alcantarillados, fueron montando todo el tema eléctrico y todo el tema de cómo ir saliendo al paso a situaciones problemáticas en su momento. Que la Comuna 1 vino a tener transporte después de la década de los 50, concretamente en los 60 el barrio Santo Domingo, nosotros por ahí en el 57, la Comuna 1 que trajo transporte aquí a Villa Guadalupe, una parte de Aranjuez, que son de los barrios más desarrollados que han tenido en materia de transporte, en materia de equipamientos, colegios y escuelas y centros de salud. O sea, hay que entender también que las escuelas, las vías, los templos, los parques que existen actualmente, concretamente en la Comuna 1 nomás, es el único barrio que tiene, Guadalupe, el único barrio que tiene todo un parque que tiene alrededor de 170 o 180 árboles. El resto hay otros destellos de parques que hemos logrado dejar, pero no son parques como tal. Entonces hay que entender que en ese momento lo que se pensaba era tener, como decían nuestros abuelos, tener el rancho, tener donde escamparnos, tener donde recibirnos, y la Comuna 1 fue una de las comunas que más albergó gente desplazada en su momento en los 70, en los 80 y en los 90, y actualmente sigue albergando gente que viene desplazada por la violencia, no meramente del campo a la ciudad, sino la violencia intraurbana que vive esta ciudad. Un aspecto especial del barrio Guadalupe, donde nace la Comuna 1, es que fue pensado y planeado con las características similares a los parques principales de los municipios antioqueños, donde se encuentra la comunidad para compartir alrededor del templo católico, el kiosco y los espacios de sano esparcimiento, zonas verdes y una arborización que contrasta con el medio ambiente. Catovi Radio promueve acciones, programas sociales y comunitarios que contribuyen al desarrollo y proyección de la comunidad en aspectos como el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, los procesos de formación, la economía y otros aspectos de incidencia que se dan en nuestras comunidades. Estamos en el territorio. Pues mi historia en la comuna es muy simple. Nosotros llegamos de Bogotá en el año 1965. De ahí estuvimos viviendo, por ejemplo, en Itagüí, en Castilla, y el último cambio que hicimos de domicilio fue aquí a este sector de la Comuna 1. Eso fue por allá por 1969. Y
y he estado aquí en la comuna desde ese entonces. Aquí en la comuna, pues prácticamente lo que es mi rol de liderazgo viene desde el 2000 más o menos, que me integré con Vivamos. Sino que yo buscaba, en ese entonces mis niños estaban pequeños, y yo buscaba que estuvieran lo menos posible expuestos a la violencia que había en ese entonces en la comuna. Pensando en eso, fue que los fuimos integrando al deporte por medio de torneos que estaban realizando aquí abajo por la Gabriela. Ellos participaban allá, subiendo de allá, pasamos por Guadalupe y vimos que estaban haciendo un torneo. Y bueno, nos integramos a ese torneo y a partir de ahí fue que empezó la cuestión de la deporte con Villamil. Villamil no le gustaron ciertos manejos en Villa Guadalupe y puso las críticas. A una gente no les gustó y a otra gente sí, entonces me dijeron, entonces manejes el torneo. Y duré 10 años manejando el torneo. Bueno, y ahí vino, estando en esas, vino lo que fue el presupuesto participativo, que ese ha sido para mí uno de los ejes de desarrollo que le ha dado a la comuna y de participación. Hemos ayudado y ayudamos a fundar lo que fue las justas deportivas y participamos en la Comisión de Cultura y Recreo de Deportes, como se llamó inicialmente la comisión que se encargaba del deporte y la cultura. Después, por ambiciones personales de unos cuantos, lograron dividir deporte y cultura, pero en cultura también hicimos, por ejemplo, formamos un proceso en el cual descubrimos que en la comuna habían 75 expresiones artísticas, no muy bien organizadas, pero habían expresiones artísticas de la comuna y fue así como se vinieron a traer los corredores culturales, todo eso. Miguel, siempre en esos territorios como las laderas el factor recurso hace la diferencia. ¿Cómo se apoyaron para avanzar o cuál fue esa base o estrategia para respaldar la construcción de lo que hoy es la Comuna 1? Hay que entender que los recursos siempre han sido escasos. Los recursos, pero le digo que hay una figura muy bonita y es el convite comunitario. Así como lo dice este documento y tenemos este plegable, estas fotografías. Construimos la comuna a partir del convite, así la construimos. O sea, los recursos eran muy escasos, porque escasamente la poca gestión que podían hacer en su momento los comités cívicos en los 60, luego a partir del 70 las juntas de acción comunal, que vivimos el bipartidismo, era la voluntad política del mandatario o la mandataria de turno que estuviera en la alcaldía y en los consejos municipales. Que cómo se construyó a partir de las donaciones que hacían las diferentes secretarías de obras públicas. Donaban en ese entonces no la gravilla, sino el cascajo. Cuando le hacían drenaje al río, de ahí sacan el cascajo y con el cascajo se fueron construyendo vías principales como la de Santo Domingo, la antigua vía al municipio de Guarne, fueron construyendo las vías de aquí del barrio, las principales como de Guadalupe, como de Marco Friel, como de San Pablo, del mismo Granizal, porque también hay que entender y comprender que estos barrios han contado con una fuerza muy potente. O sea, han habido hombres y mujeres que han ido liderando apuestas políticas y sociales en materia de cómo ir construyendo su barrio, cómo ir mejorando las condiciones físico-espaciales del barrio, porque ellos fueron los primeros que se pensaron en cómo hacer el centro de salud, pensaron cómo hacer el templo, pensaron cómo hacer los colegios, las escuelas, cómo hacer las vías, cómo mejorar las condiciones de todo el tema de las aguas correntidas, las aguas residuales y todo el tema de electricidad, y cómo a partir de se fue recogiendo por los riachuelos del rebose de la represa de Piedras Blancas, fueron trayendo la agua potable a nuestro territorio. Hay que entender que en ese entonces los recursos eran muy mínimos, y lo otro que se lograba hacer era lo que podía desde la parroquia o desde los mismos comités y pues de las mismas asociaciones comunales. Pues las empanadas fueron muy tradicionales,
los bailes, porque también la Comuna 1 contó con una fortuna de que ahora en muchas partes donde son las sedes de las juntas de acción comunal, en las casetas comunales. Y en esas casetas comunales se hacían eventos culturales, recreativos, y se hacían jornadas para recoger recursos, para ir mejorando ciertas cosas que requerían. Cosas concretas en ese momento era el tema de los centros de salud, el tema de las vías, el tema de los alcantarillados y el tema de la energía. Lo hacían a partir de convites comunitarios. Hay un asunto que hay que entender, que la mayor parte de los que habitaron o venimos habitando la Comuna 1 hace más de 100 años han sido obreros de la construcción. Muchos de ellos de lunes a viernes construyeron el sur y entre sábado y domingo y en las noches construimos el norte, o sea, construimos nuestra montaña, nuestras casas, nuestros días, nuestros barrios. Entonces hay que entender de ahí desde el saber comunitario y de lo que aprendieron a partir con los ingenieros, los arquitectos, concretamente construyendo el sur, nosotros construimos el norte, y ese norte lo construimos a partir del conocimiento, del saber, desde lo ancestral, de cómo hacíamos nuestras casas y nuestros ranchos y nuestros bohíos en el campo, en los territorios rurales. Todo ese saber y todo el conocimiento lo trajimos a la ciudad. En el contexto cultural, ¿cómo ha sido la relación de los habitantes con el compromiso de sacar adelante el territorio, teniendo en cuenta que una característica de la comuna es que está poblada y habitada por familias descendientes de diferentes partes del departamento y otras regiones? Lo cultural ha sido una cosa que ha transversalizado la dinámica y el desarrollo social y político y económico de nuestra comuna. O sea, es fundamental que a partir de la cultura, la recreación del deporte es como ese vehículo, ese bus que transporta, es el bus que nos ha permitido soñar y que nos ha permitido juntarnos a soñar, a pensar y a mejorar las condiciones de vida. Y hay un asunto muy importante, lo cultural nos ha llevado ¿a qué? A decirle a los violentos que no tienen espacio en nuestra comuna, a decirle a los violentos que así no es. Y es la forma de también cómo robarle a niños y a niñas, a jóvenes y adolescentes, a los grupos armados al margen de la ley, sacarlos de la violencia y mostrar que es otro camino. La cultura nos ha llevado también a que de cierta forma muchas de las organizaciones existentes en esta comuna nacieron desde algo cultural, desde la peña cultural, desde el periódico mural, desde la tertulia, desde el canelazo, desde la chocolateada, desde el mismo convite, desde las mismas iniciativas. La hacíamos con un lema muy bonito que lo decía mi compadre Silvio: una rumba con rumbo. En el contexto actual, todo lo positivo por naturaleza ha tenido una contraparte o aspectos a mejorar. ¿Qué crees que no se hizo o se dejó de hacer y qué hubiese sido, Todo lo positivo por naturaleza ha tenido una contraparte o aspecto a mejorar. ¿Qué crees que no se hizo o se dejó de hacer y que hubiese sido un factor relevante para que la comuna hoy fuera o estuviese en mejores condiciones? ¿Y qué propuestas puedes compartirnos para mejorar ese aspecto? Pero hay un asunto muy importante. La Comuna 1 se ha caracterizado en la zona nororiental, en la ciudad y hasta en el país, como es el faro que ilumina el tema de la planeación local del desarrollo. La Comuna 1 ha mostrado los horizontes, o sea, se ha pensado algo muy estratégico, no solamente para dónde va la comuna, sino para dónde va la zona y para dónde va la ciudad y también hasta para dónde va el departamento. Porque también a partir de todo el saber comunitario, de todo el conocimiento que tienen los diferentes líderes y lideresas en esta comuna, han permitido tener proyectos de ¿qué? En tema de salud, en tema de educación, en tema recreativo, en tema deportivo, en tema político, en tema de convivencia, en tema de infraestructura. O sea, fue la comuna que se pensó y mostró por dónde había que hacer primero los colegios de calidad, segundo, las bibliotecas temáticas, tercero, cómo adecuar los escenarios deportivos de una forma que permitieran mejorar las condiciones de vida de los pobladores y las pobladoras. ¿Qué se dejó hacer? Primero, dos cosas. La Comuna 1, a partir de las necesidades de los ricos, fue una comuna que con las otras tres comunas, completamente comunas muy aporreadas por la violencia, tanto la 1, la 2, la 3 y la 4, ayudaron a que en cierta forma se diera ese impulso que tenía la juventud, que tenían nuestros niños en la década de los 70 y los 80, porque también sufrimos el flagelo del narcotráfico
donde nos estigmatizaron, donde nos señalaron, donde en su momento la primer comuna que pensaban bombardear de esta ciudad era la Comuna 1 Popular, porque según eso decían que la Comuna 1 Popular era un nido de ¿qué? De putas, maricas, ladrones y sicarios. Entonces hay que entender que también venimos cargando una estigmatización y un señalamiento, pero a partir de eso hay que entender que muchas de las organizaciones que nacen en el seno de la cultura, en el seno del deporte, de la recreación, de un actor muy importante. Esta comuna se dio el lujo de tener el mejor teólogo de la liberación de América Latina, como fue el padre Federico Carrasquilla, que permitió formar a muchos hombres y mujeres en el materia de lo social y lo político, que nos permitió poner a conversar el evangelio con lo económico, el evangelio con lo político y el evangelio con lo social. O sea, es la triada del sueño de un ser humano, de cómo se puede pensar la dignificación del ser humano. Entonces, ¿qué se va a hacer? En su momento muchas cosas en la década de los 80, 90 no generaron muy buena educación. O sea, en el 2000 se perdieron mucha gente, se perdió mucha gente en medio de la guerra. La década de los 90 fue el año más violento para la Comuna 1, donde esta mera ciudad colocó 6.100 muertos. Al colocar 6.100 muertos, ni en una guerra mundial. Entonces hay que entender, la mayor parte de muchos de esos chicos y chicas eran de la Comuna 1 y los otros eran los chicos de las otras 3 comunas que conforman la zona 1, zona nororiental. Entonces, ¿qué se dejó hacer? La ausencia del Estado, faltó gobernabilidad y gobernanza, faltaron los verdaderos programas y proyectos que dignificaran a los jóvenes y a las mujeres jóvenes en su momento. Nosotros somos, como se dice, los que nos escapamos, nosotros mismos los que nos pensamos, gracias a que nos formamos en el marco de la teología de la liberación, que es una mezcla de educación popular, que es una mezcla de lo político y una mezcla de lo económico. O sea, hay que entender que no solamente para el desarrollo de un territorio se requiere lo económico, sí, pero requiere de la sabiduría, de la inteligencia, del saber de los sabios y el saber de los duendes. ¿Quiénes son los sabios? Nuestros viejos, los duendes, nuestros niños. En su momento nosotros éramos los niños y nos soñamos una comuna, primero, que tuviera escuelas, colegios, que tuviera buenos centros de salud, que tuviera buenas vías, que tuviera muy buenos servicios públicos en agua y energía, buenos servicios de sanidad. Entonces hay que entender que hay y que realmente podamos tener la capacidad de muchos de nosotros en la década de los 80 y 90 podíamos ir a la universidad. ¿Qué se logró? Primero, hay que entender que esta comuna ha sido pionera en el tema de los planes alternativos zonales. Esa comuna ha sido el faro que ha iluminado la planeación local, no solamente de la comuna, sino de la zona oriental, de la ciudad, de los corregimientos. Eso permitió también que a partir de la década de los 90 nos pensábamos planes alternativos zonales, nos pensábamos una red de planes, nos pensábamos a legislar a partir de la Constitución del 91, que tuviéramos un sistema municipal de planeación y a la vez que tuviéramos muy buenos planes que no fueran descendentes, sino ascendentes de arriba hacia y planes con un enfoque a escala humana. Que cuando hay un enfoque de escala humana se empieza primero en las necesidades básicas que tiene el ser humano: la salud, la recreación, la seguridad, el empleo, la convivencia, la recreación. O sea, son derechos fundamentales que nos permite la Constitución del 90. ¿Qué faltó? Primero, más atención por parte de los gobernantes de turno. Segundo, el respeto a la vida. Tercero, que a nosotros en ese entonces, los jóvenes que estamos pregonando eso, no nos estigmatizaran y no nos señalaran. Pero a partir de ahí, lo más bonito que hicimos fue la juntanza. Empezar a juntarnos, empezar a relacionarnos entre sí. Y eso nos lo permitió ¿qué? La cultura. Eso que nos lo permitió el deporte, que nos lo permitió la recreación. O sea, es fundamental ver cómo la cultura transforma, ver cómo el deporte respeta y ver cómo la educación nos ha llevado a eso. O sea, hablar ahora en este momento, esta comuna es una de las privilegiadas. Se da el lujo de tener más de 1.000 profesionales desde el 2005 a la fecha. O sea, hace 20 años nos permitió la educación superior, muchos de nosotros profesionalizarnos, muchos de nosotros tener un conocimiento y poner a conversar dos conocimientos, el conocimiento empírico y el conocimiento teórico, y hacer una amalgama, una mezcla de esos dos, que eso le da un plus a los pobladores de la comuna, a los chicos de la comuna, a los hombres y mujeres que en este momento hacen parte de muchas universidades, haciendo carreras de las ciencias sociales, haciendo carreras de las matemáticas, haciendo carreras de ingeniería, de antropología, de psicología, de salud. Eso permite elevar el coeficiente no solamente intelectual de los jóvenes hombres y mujeres de la comuna, sino que permite también pensarnos
de otra forma la convivencia, entrenando de otra forma la forma de existir, entrenando de otra forma cómo relacionarnos entre nosotros como personas, respetando ante todo la vida. O sea, es muy importante entender que la Comuna 1 le ha permitido y se da el lujo de tener más de 1.000 jóvenes ya profesionales y más de 1.500, 1.800 haciendo carreras profesionales. O sea, entender también hasta dónde ha llegado el alcance de la planeación, y también lo que nos ha permitido es permitirnos soñar, permitirnos en medio de la ignorancia construir proyectos y programas que generen dignificación de los pobladores de la Comuna 1. Miguel Tamayo, en nombre de la comunidad y de Catovi Radio, gracias por acompañarnos en este programa y darnos a conocer tu experiencia y contexto para entender el desarrollo del territorio y el potencial que hay en nuestra comunidad. Bueno, gracias a ustedes por permitirme compartir todo ese conocimiento, todo ese saber, que no es un conocimiento que yo aquí solo esto lo he aprendido con los hombres y las mujeres con los que he compartido más de 35 o 40 años, mi vida, mi existencia, mi saber, que debo ser útil a la humanidad. Amigos oyentes, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de la serie radial Comuna 1, la utopía nororiental. Les habló Carlos Alberto Torres Viloria Charles. Les invitamos a seguir esta serie radial en su próximo episodio a través de nuestra señal de audio en www.catovi.co y nuestras redes y aplicaciones, plataformas sociales de Catovi Radio, Facebook, Instagram y X. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presentó Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín.